Coloco los... ¿Ven bien? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Entonces, ahí está, y si no, bueno, en la guía, el ejercicio 2, estamos tratando de hacer el ejercicio 2 y queremos calcular el R. Ahí están los valores de X por Y. Y en breve controlamos los valores que han obtenido para las otras sumatorias. ¿Estamos? Algunos valores van teniendo. Yo tengo algunos, profe. A ver, controlemos. Me da... A la superficie le llamé, bueno, X, igual que ahí, sí. Me da la media 100.5, la varianza, el desvío, perdón, 25, la... Bien, acá yo puse algunos valores, pero fíjense que justamente tengo que hacer X barra es 603 dividido 6, así que me da 100.5, bien. El Y Sí. barra me da 180 dividido 6, me da 30, o sea que el numerador sería este, 19.014 menos 6 por 100.5 por 30, y en el denominador lo que hice fue esta cuenta, pero si vos sacás
el desvío lo tendrías que multiplicar por la raíz de 6, y con eso tendrías el valor de esta primera raíz, y si tenés el desvío de i y lo multiplicas por la raíz de 6, tendrías este valor a continuación, si lo hiciste con la calculadora, que serían 55,9 y 17,39. Ahí están todos los cálculos realizados. Y el R que me dio 0,95. Claro, yo me confundí ahí, en vez de hacer la sumatoria hice la media y todo eso. No, pero fíjate que si lo haces mirá, si lo haces con la sumatoria, mirá, acá la media aparece, o sea que te queda 100,5 por 30. Claro, claro, da igual. Eso eso aparece. El tema era que si yo quería usar esta fórmula, necesito esta sumatoria. Si lo haces directamente con X barra y los desvíos, te estaría faltando la sumatoria de los XY por I sub I, que la podés sacar, y si calculaste el desvío, de X y el desvío de Y, se soluciona fácilmente porque a ese desvío lo multiplicas por raíz de 6, en un caso y en el otro, y llegas a estos mismos resultados. Fíjate. Profe, Sí. ¿por qué calculamos la sumatoria de x y de y si después no la usamos en la fórmula? Bueno, sí. Bueno, la A ver, podemos dividir por el n y tendríamos la media. bueno, justamente por eso. La puse ahí simplemente porque la divido por el n y ya tengo el promedio de x y el promedio de y. Claro. ¿Tá? O sea, simplemente los puse ahí a modo de decir, si yo tuviera esa planilla de Excel, le pido en el renglón 7 que sume tanto la columna de X, la columna de Y y la columna de X por Y, y tengo información que la voy a utilizar. O sea, si tuviera una planilla Excel, puedo calcular rápidamente, al margen de que lo puedo pedir directamente la correlación, el R. Ahora lo muestro también. Vamos a hacerlo. Vamos con este primero. Si tengo estos valores, copiar con nombre de fórmula y lo hago con una planilla Excel. Lo muestro también como lo haríamos si hacemos el paso a paso. A ver qué me quedaría. Quedar. Tenemos ahí tengo. Puedo colocar directamente, bueno, aquí puedo pedir cierta información estadística. Y fíjense que acá tienen el coeficiente de correlación para calcularlo. Le doy a aceptar y quiénes son los valores de uno, de otro, le doy a aceptar y tengo rápidamente cuál es el coeficiente de correlación en el caso del Excel. Si quieren hacer el paso a paso, pues bien, acá ponen x al cuadrado y simplemente toman este valor y lo multiplican por ese valor y pintan hacia abajo y van a tener los valores de x al cuadrado y acá lo pueden sumar.
Y ya tienen la sumatoria de los x al cuadrado. Y lo mismo pueden hacer con y al cuadrado. Entonces, tengo esto por el mismo, y tengo la correspondiente sumatoria, y también tengo, fíjense, vuelvo para acá, el valor que tenía. Vamos a achicar esto para que se vea. Fíjense que acá tengo el 63.729, el 5.702. Bueno, me faltaría una columna más que sea X por Y. Entonces, simplemente multiplico X por esta columna y listo. Y entonces pinto nomás y luego sumo. Y ahí tengo el, perdón, acá, el 19.014, que es la suma del X por Y. Si lo quiero hacer el paso a paso, teniendo en cuenta planilla de cálculo. ¿Bien? Entonces, teniendo esta fórmula, puedo obtener todos los valores que necesito y calcular el R con el paso a paso y comprobar que efectivamente me da el 0,95, que me da tanto el Infostat como el Excel directamente. ¿Está bien? Acá tengo calculado el coeficiente de correlación directamente. Pero la idea es que uno sepa cómo se obtiene, porque podría no tener estos valores y tener esta información, y teniendo esta información puedo calcular el R sin los datos originales. ¿Se entiende mi observación? O sea, es importante que tengamos presente cómo se calcula el R, porque podría no tener la tabla de datos originales y sí tener esta información, y en ese caso el R lo podría calcular sin dificultad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver si puedo mostrar lo siguiente. Déjenme ver. A ver si... Bien. Permítanme usar ventana. Vamos a ver si puedo.
Bueno, ya lo voy a poder tratar de mostrar qué hacíamos con la calculadora, porque básicamente estoy intentando mostrarlo. Ayer estuve probando, pero hoy no me está dejando. A ver, lindo. Si puedo mostrar. Bueno, ya probaré qué es lo que está pasando. Esto no funciona. En fin. En la calculadora tienen la posibilidad, si no ya haré el videíto y lo subiré, de cargar la información, cargar los datos como teníamos aquí. Presento, pueden cargar estos datos, 6920, esos pares de datos, y directamente eligiendo el modo regresión lineal, o sea, les va a aparecer en modo, van a poder elegir el modo 3, que es regresión lineal, REG, eligen el 3 y luego pueden elegir lineal, logarítmica, exponencial, etcétera, tienen que elegir lineal, y una vez que eligieron lineal, cargan los valores de a pares, o sea, 69,20 M más, 135,40 M más, y así sucesivamente van a tener 6 pares de datos y van a poder obtener no solo estas sumatorias, sino que van a poder obtener el R directamente. Profe, Sí, perdón, ¿cuál era el modo de la calculadora? el modo de la calculadora es regresión, o sea, te aparece 1, que es COMP, el 2 es SD, que es el estadístico, y el 3 es regresión, REG, para el modelo FX82MS. Si el modelo es otro, avisa, buscaremos
posibles manuales o alternativas. Bueno, gracias, profe. Y si yo puedo, pero no es ahora, ya haré el videíto al menos de cómo cargar los datos en esta calculadora en la FX. Ayer estuve probando habilitando la cámara web con el celular, anduvo todo bien, pero hoy fallo. Así que lo dejamos en otro momento. Bárbaro, Eugenio, si querés pasarlo, ponelo al link, pero la idea era mostrar, pero lo hago rápido después y lo subo, una toma de cómo con estos datos 69, 20, 135, 40, cómo cargarlos rápidamente y obtener la información. Y si los números tienen coma, cargo, o sea, acordate que es diferente, la tecla de la coma que yo necesito utilizar, Gino, es la que está al lado del M+. La tecla de la coma del número es el punto que utilizo siempre. Así que esa es la coma que necesito para separar los datos. Por eso voy a hacer el videíto, ya que no puedo mostrarlo. La calcu virtual, bueno, déjame ver si lo podemos mostrar. Solemos tener a mano, veamos, calculadora científica virtual, ahí lo busco, mientras vayamos haciendo la prueba de hipótesis para este R. O sea, planteemos la prueba de hipótesis, Matías, ahí la busco, buena idea, no se me ocurrió, hagamos esto. Tienen ya el R calculado, 0,95, lo que me está diciendo que la asociación entre superficie y consumo es directa, es fuerte, y que ahora lo que necesitamos es hacer la prueba de hipótesis. Yo les pido ahora con un alfa del 5%. ¿Qué prueba de hipótesis vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear, gente? Que el R es igual al que habíamos calculado, 0,95 era. No, vuelvo para atrás. Esta es la prueba de hipótesis que tenemos que calcular. El R de 0,95 es el R que vos calculaste, el coeficiente de correlación muestral. Ese es el que vas a tratar es el que vas a utilizar para calcular el T observado, pero la prueba de hipótesis que siempre voy a plantear es ρ igual a 0 contra ρ distinto de 0. Acordate que lo planteamos sobre el parámetro poblacional, que es ρ, así que vamos a plantear, en este caso, ρ igual a 0 contra ρ distinto de 0. Profe, ¿y esta prueba es siempre así? Siempre es así. Perfecto. Salvo, o sea, hay en algunos libros está planteado alguna prueba donde te dicen, compruebe que el coeficiente de correlación es positivo, y entonces planteas ρ igual a 0 contra mayor, pero generalmente lo que a mí me interesa plantear es no hay correlación versus hay correlación. Y nosotros, el planteo que hagamos para evaluar las pruebas de hipótesis para el coeficiente de correlación van a ser de este tipo. Siempre nos va a interesar poder analizar si hay o no relación, correlación lineal, asociación lineal entre las variables, y vamos a poner a prueba eso.
Así que veamos qué hacen. Ahí estamos. Ahora sí, lo logré. Va. Ahora sí. Permítanme un minuto. Vamos a cambiar el video. Voy a dejar de... ¿Ahí se ve? Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, bien. Esto era lo que yo decía. Tenemos modo COM, SD y regresión. ¿Qué elijo? El 3 y elijo el punto 1 porque aparece lineal, logarítmica, puedo moverme con esta flecha y sigo teniendo otras propuestas, pero en nuestro caso va a ser 1 lineal. Y acá fíjense que aparece un reg que está diciendo que estoy no solo en modo estadístico, sino que estoy en regresión. Entonces comienzo a cargar los datos que eran, ya no me acuerdo, 69 creo, si me los dictan, 69, ¿sí? Coma, esta coma, 20. Si yo le doy M+, me está diciendo que tengo un par cargado. ¿Me pueden dictar los otros, por favor? Sí, profe. No, acá lo tengo, esperen. 135, 40, 135,40 es el otro par. Ahí tengo dos pares cargados. 121,35, el otro par cargado. 103,35, el otro par cargado. 97,26, el otro par cargado, y 78,24, el último par. Entonces ya tengo 6 datos. ¿Qué elijo a continuación? Fíjense acá, tienen ese zoom y ese bar activado con este shift. Aquí aparece sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x, n, sigo. Sumatoria de y al cuadrado, sumatoria de y, sumatoria de x por y. Entonces, observen que tengo toda la información necesaria para calcular el R si tuviéramos la fórmula. Y por otro lado, puedo elegir la 2 y tengo el promedio de x. El sigma x no lo tengo que tener en cuenta porque acuérdense que estamos trabajando con una muestra, así que el s de x me da el desvío. Como acá sigue, continúo con esta flechita y me da el i barra, el s de y, sigue, y tengo el r, también lo puedo calcular. El a y el b, ya vamos a ver, nos va a ser útil cuando ajustemos la recta de regresión, me va a dar la pendiente y la ordenada al origen una vez que yo cargue los datos. En nuestro caso, si yo aprieto 3 y le doy igual, me aparece el cálculo del R ya resuelto.
¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? ¿Milagros? Sí, se entendió perfecto y ahí me fijé y lo puedo hacer en mi calculadora. Listo. Pero lo único que me sale a mí también un Y sombrerito y un X sombrerito. Bueno, Esta perfecto. Entonces te está dando la estimación. Ah, también te sale, sí, efectivamente, este sombrerito es cuando, perdón, aquí continúo. Este X sombrerito e Y sombrerito es cuando yo quiero estimar valores y usando el modelo ajustado, usando la red. Eso lo vamos a ver a posteriori. Si queremos utilizar la calculadora para estimar el modelo. Yo ajusté una recta a la nube de puntos y puedo darle un valor y obtener el valor ajustado usando ese modelo. Pero acuérdense, muévanse con estas flechas, obviamente para elegir el 2, la parte de X barra, Y barra y R, y en el caso de, perdón, en el caso de las sumas, si quiero trabajar con o calcular la covarianza. Bueno, prueba superada con la camarita como webcam. Volvemos ahora a el caso de trabajar con la cámara con la presentación que estábamos haciendo. Bien, estábamos con nuestra prueba de hipótesis. ¿Alguien la planteó o todavía no? ¿Cuánto les dio el T? Bueno, veamos, porque yo creo que entonces hice mal alguna cuenta. Veamos. Esto lo hice, agregué esta filmina anoche y me parece que me dio cualquiera. Veamos, el estadístico de la prueba es este, bajo hipótesis nula con el R, el coeficiente de correlación muestral. En nuestro caso, ¿qué va a ser? Va a ser T, va a ser R, directamente puedo poner así, R sobre 1 menos R cuadrado dividido 4, y esta variable va a tener T con 4 grados de libertad. Veamos. A mí aquí tengo la región de rechazo de la prueba. Como me pedían un alfa del 5%, voy a buscar 2,5% de cada lado, voy a buscar el T de 0,025, 4 grados de libertad, y por supuesto lo opuesto, y a mí me dio 6,08. Bien, va perfecto, no lo vi. 6,08, ese es el T observado, y si buscamos en la tabla, no sé, el T crítico me va a dar, ese valor de T observado es casi seguro que está en la región de rechazo, pero lo vamos a corroborar. El T de 0,25 con 4 grados de libertad. Bien, Paula, 2,776. Entonces, como T observado es mayor que el T 0,25, 4 grados de libertad, rechazamos hipótesis nula. ¿Y qué decimos entonces? Que con un nivel de significación del 5% hay correlación entre las variables, o podemos decir directamente que el coeficiente de correlación es significativamente distinto de 0. También podrían directamente concluir de esa manera.
¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda al respecto de el coeficiente de correlación y el cálculo de la prueba de hipótesis? Fíjense que el Infostat también les da esta información. Voy al Infostat para mostrarles con qué se van a encontrar. Tengo superficie y consumo, voy a estadísticas, y acá tengo que ir a análisis de correlación. En análisis de correlación elijo, coeficientes de correlación. Aceptar, coloco cuáles son las variables que me interesan, le doy a aceptar, aquí lo dejo tal cual, y le doy a aceptar. Fíjense qué obtuve. ¿Cómo interpreto esto? De un lado de la diagonal, debajo de la diagonal, en este caso tengo el coeficiente de correlación. Y este valor muy pequeño, y si quiero lo pongo con decimales para que lo podamos visualizar, me da 0,0036, ese valor es el p-valor, este es el p-valor asociado a la prueba de hipótesis. Por lo tanto, me está diciendo que si elijo cualquier nivel de significación, no solo 5%, elijo 1%, voy a estar rechazando la hipótesis nula, o sea, voy a estar rechazando que el coeficiente de correlación es igual a 0, y por lo tanto estoy diciendo que es significativamente diferente de 0, que hay asociación lineal. Bien, en el caso de Infostat les da en una misma salida el cálculo del R y el p-valor asociado a la prueba de hipótesis que hicimos aquí. Bien, claramente si en un parcial uno pide que hagan la prueba de hipótesis, está pidiendo que escriban esta información, que digan cuál es la hipótesis nula, la alternativa, el estadístico y cuál es la conclusión final. Exactamente, Eugenio, el Infostat les presenta el R calculado, o sea, el R muestral, el coeficiente de correlación muestral, y el p-valor que corresponde, asociado a la prueba de hipótesis, ρ igual a 0, ρ distinto de 0, en una misma salida. Yo creo que acá lo puse, sí. Si usamos Infostat, acá fíjense, y que ustedes podrían decir, pero yo elegí consumo y superficie primero, o otro me podría decir, yo elegí superficie y consumo en el orden en que, como se me ocurrió en el Infostat. Bueno, fíjense que hubieran elegido uno u otro, van a tener la diagonal, debajo de la diagonal van a tener el R, y en la parte superior van a tener el p-valor asociado a la prueba de hipótesis, independientemente de cuál haya sido el orden en que ustedes entraban X e Y. Bien, eso para el cálculo te estoy mostrando que le es indistinto. O sea, para el cálculo de correlación, lo que está haciendo es
en este caso, el infostat no está, por eso no te está diciendo esta es independiente de esta, estoy simplemente evaluando si hay correlación entre esas variables. Ahora, si a mí me interesa, Eugenio, establecer una relación de tipo funcional, en donde yo sé que la variable dependiente sería el consumo, me interesa obtener valores de consumo para determinados de superficie, bueno, en ese caso tendré en cuenta cuál va a ser Y y cuál va a ser X al momento de establecer la relación funcional. ¿Bien? Pero en el caso del infostat, fíjense que vuelvo a la orden del infostat, en estadísticas, en análisis de regresión, yo entré superficie consumo, no, estoy en una, entré mal yo, estoy en análisis de correlación, en coloco las variables en un orden indistinto, fíjate, habíamos puesto, ahora pongo consumo, superficie, doy a aceptar y nuevamente la salida que yo te había mostrado, tengo esta y tenemos la misma información. Distinto es si yo quiero hacer un análisis de regresión donde me está pidiendo cuál es la variable que voy a considerar dependiente y cuáles son las regresoras o independientes. Entonces aquí sí me pide discriminar quién es X y quién es Y. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda respecto a cómo usamos el infostat, cómo usamos la calculadora, el Excel, y cómo podríamos con cierta información hacerlo a mano? O sea, si yo les diera esta información sin esto, ¿cómo podríamos resolver, teniendo la fórmula, encontrar el R sin conocer el X del Y? O si de repente tenemos X e Y, pero no se nos manchó, no nos aparece alguna información, pero tenemos esta, podemos calcular sin problema el R. Bien, vayamos entonces a este otro ejercicio, que no sé si era del libro o no, la verdad no estoy segura, si era uno de los ejercicios que está en la guía, déjenme ver. Me parece que no. No, este es otro. Así que hagamos háganlo ustedes, realicen el diagrama de dispersión y calculen el coeficiente de correlación. Fíjense, acá les he graficado presión, edad, presión. Estoy observando una relación, una asociación de tipo lineal, una asociación de tipo directa. Bueno, me estaría faltando calcular el R. Bueno, Gino, perfecto, ahí está, para que hagan la cuenta, creo que aquí estaban todos los valores, por si alguien lo quería hacer con la calculadora, pero si quieren cargar los datos con la calculadora, podríamos corroborar
a ver si vos lo hiciste con la calculadora y ya calculaste el R directamente. Bueno, eso para que el que lo quiera hacer con el paso a paso y usar esta fórmula. Gracias, Gino, por la inmediatez. Bueno, pasemos a ver este otro ejemplo, donde tenemos un experimento de laboratorio, donde tengo el rendimiento de un proceso en relación con la temperatura a la que se desarrolla. Aquí tengo los datos, temperatura a la que se desarrolla, rendimiento del proceso. ¿Habrá alguna relación entre los valores de X y de Y? ¿Qué deberíamos hacer para, por lo menos, analizar con cierta inmediatez si hay relación entre X e Y? Más allá de que Gino tenga la calculadora a mano. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer? El diagrama. Bien, perfecto. Lo primero que debiéramos hacer es el diagrama. Excelente. Diagrama, los datos, diagrama de dispersión, rendimiento, temperatura. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿me pueden servir los valores de temperatura para predecir valores de rendimiento? El objetivo es, si yo quiero hacer eso, el gráfico que podría utilizar para evaluar esta relación rendimiento-temperatura, ¿qué debería hacer? Al margen de que lo corrobore con el análisis de correlación, vos acá lo estás viendo y mi objetivo es otro, Eugenio, va más allá de establecer si hay cierta asociación. A mí lo que me está interesando es ahora decir, bueno, quiero dar un valor de temperatura 160 y poder estimar, predecir un posible valor de rendimiento. Porque acá vos tenés para valores observados, vuelvo para atrás, de temperatura, tengo para 100, 110, etcétera. Pero yo quiero, ¿qué pasa si tengo 174? ¿Qué pasa si tengo 128? Necesito una relación funcional. Y fíjense que aquí esta es determinística. Estoy dándole valores a la temperatura y en función de esos valores estoy obteniendo, midiendo el rendimiento. ¿Está bien? Entonces, en el caso de existir una posible relación, yo voy a hablar de que X es determinística y es mi intención de que esa sea la variable independiente y quiero ver si conociendo la variable independiente, esta variable determinística, si conociendo el comportamiento de esta variable X, puedo explicar el comportamiento de la variable Y, que no sé mucho, que es complicado estar calculando, y si tuviera una relación funcional o una función, bueno, podría efectivamente para valores de X tener estimaciones para los valores de Y. Entonces, justamente, el análisis de regresión, el objetivo que va a perseguir es justamente modelar la relación entre X e Y, encontrar la mejor relación, la mejor función que vincule estas variables, la determinística y la aleatoria.
Y bueno, Perfecto. vamos a tener distintos tipos de regresiones. Yo les comenté que íbamos a trabajar con la regresión lineal simple, pero comento o tengo en cuenta los diferentes modelos, la simple, la múltiple, la lineal, la no lineal, para que sepan que justamente incluso chusmeando en la calculadora, ustedes tienen diferentes modos para elegir la regresión. Nosotros vamos a trabajar con la lineal simple, pero hay incluso en la guía un ejemplo de una regresión múltiple para que lo vean. Entonces, ¿cuál es el supuesto detrás de la regresión lineal simple? Básicamente, el supuesto que yo tengo es, aquí tengo los valores de X, los correspondientes valores de Y. Para este valor de X tengo diferentes observaciones, para este valor de X tengo observaciones, para este valor de X tengo valores de Y asociados a este valor de X, y así sucesivamente. Entonces, a nivel poblacional, yo voy a poder establecer una relación de I sub I va a ser beta 0, la ordenada al origen a nivel poblacional, más beta 1, la pendiente, por XY, con estos errores comportándose como una variable aleatoria normal 0,1. Ese es el supuesto, o sea, estoy ajustando la recta, la relación funcional, y tengan en cuenta que, dado el valor X1, lo que estoy pensando es que aquí tengo una campanita, una normal, para este valor de X1, el valor esperado de I sub 1 dado X1 es este punto, y tengo un comportamiento normal. Lo mismo ocurre para X2, dado X2, el valor esperado de I sub 2 dado X2, para X3 y para X4. Entonces, el épsilon es el error aleatorio. Los errores se van a distribuir normales 0 sigma cuadrado. Ya vamos a ver cómo evaluamos estos supuestos, pero el gran supuesto detrás, siempre presente en el modelo de regresión lineal simple, es que los errores se comportan como una variable normal 0 sigma cuadrado, o sea, normal con varianza constante. Justamente vamos a tratar de ajustar por mínimos cuadrados en Franco. Entonces, establecidos esos supuestos que son errores independientes entre sí, errores con distribución normal 0 y varianza constante, lo que estoy tratando de decir es que voy a tener este comportamiento y no este. ¿Bien? ¿Cómo hago para encontrar, en ese caso, alguien preguntaba cuál era la distribución de la variable I? Bueno, la variable I se va a distribuir, ¿sí? Estoy pensando en el supuesto, tengo presente que el supuesto de los errores es 0 sigma cuadrado, la variable I se va a distribuir normal, ¿con qué media? Bueno, beta 0 más beta 1 XY, sigma cuadrado. Y como Franco decía, yo quiero estimar la mejor recta.
esa mejor recta Profe, ¿puede justamente volver un segundo a la filmina anterior? ahí, Ahí está, gracias. esa mejor recta es la recta, y ahora lo voy a mostrar con un ejemplito pavo, si quieren llamarlo, para encontrar cómo es esa mejor recta, qué condiciones. Entonces, la estimación por mínimos cuadrados lo que hace es justamente minimizar, busca minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Por qué sumatoria de errores al cuadrado? Bueno, simplemente porque si yo considero la suma de los errores y no elevo al cuadrado, se compensa este valor, estar por encima, positivo, negativo, sumo y me da 0. Ahora, si no considero el signo de esos desplazamientos respecto de esta recta, mi objetivo va a ser minimizar esos errores, esa suma de errores al cuadrado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando nosotros estábamos estudiando esta unidad en métodos numéricos y mostraban, digamos, las diferentes formas de no ajustar los datos como parte del desarrollo hasta llegar a los mínimos cuadrados, decía que, por ejemplo, si nosotros tomábamos la sumatoria de la discrepancia, o sea, del error, decía, por ejemplo, que cualquier línea que pase que corte a la línea de ajuste, hace que el error sea 0. ¿Por qué es eso? Porque justamente vos estás sumando, o sea, si tomás los errores y no los elevás al cuadrado, vos estás considerando ¿qué es el error? La línea cualquiera sea, la llamas y sombrero, ¿sí? Entonces, este valor, este puntito, ¿quién es? Y el y sombrero correspondiente para esa recta. Entonces, si vos considerás este valor de I sub 1, este valor de I sub 1, y este correspondiente de I sub 1 sombrero, tomás esa distancia, haces lo mismo para el I2 y el I sub 2 sombrero, y así se puede demostrar que si no está este cuadrado y haces la sumatoria, siempre te va a dar 0. Desde la parte no solo numérica con rectas en particular, sino que se puede demostrar teóricamente que si vos sumas los I sub I menos los I sub I sombrero, siempre te va a dar 0 por justamente estar sumando discrepancias positivas por un lado, negativas por el otro. Cuando sumes todas esas distancias se compensa y te da 0. Ah, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Eliminar el signo. ¿Por qué? Y porque vos acá tenés este valor, sumas, queda un positivo, un poquito, bueno, se va con este, tú sumas este, se va con este. Entonces, ¿cómo logro evitar ese problema? Elevo al cuadrado. Y de esa manera, ahora están pesando esas distancias. Claro. Muchas gracias, profe. Y por otro lado, entonces vos decís, bueno, bárbaro, todo muy lindo, pero ¿cómo calculo la mejor recta? Bueno, acá lo que yo estoy buscando es minimizar esta. Esta es la recta que yo propongo, B0 menos B1 XY, porque el estimado va a ser con una cierta ordenada al origen y una pendiente. Entonces, como el objetivo es, tengo esta función, minimizarla, pues entonces tendré que considerar esta expresión, esa sumatoria de errores al cuadrado, y buscar minimizarla. ¿De qué manera? Y bueno, calcular la derivada respecto de B0 y calcular la derivada respecto de B1 igual a 0 y ver cómo logro justamente cuáles son esos valores que minimizan esa expresión.
Entonces, más allá de, acá les planteo cómo llegué a eso, no porque voy a evaluar el procedimiento de la demostración, simplemente para decir, bueno, tengo esta función, la derivo, acá lo tengo, igualo a 0, y obtengo que B0 es I barra menos B1 X barra. ¿Ya? Ya tengo cómo encontrar B0. Bueno, ahora considero esta expresión, la derivo respecto de B1, comienzo a trabajar, reemplazo B0 y finalmente obtengo que B1 es esta expresión. Vuelvo para atrás. Algunos libros entran a ponerle nombres a todas estas sumatorias, concretamente lo escribimos así y ya vamos a ver de qué otra manera también lo podemos escribir. Fíjense quién es este numerador. ¿Dónde aparecía? El de R, profe, ese, ¿no? ¿Cómo, perdón? El de R en la fórmula que... Ese es el numerador que veníamos usando y que apareció por primera vez, ¿cuándo? Cuando calculamos la covarianza. ¿Se acuerdan? Este es el numerador de la covarianza. ¿Qué quiere decir eso? Que si la covarianza era positiva, el B1 va a ser positivo. O sea, no puedo calcular un S de XY que me dé positivo y que después el B1 me dé negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que el signo de B1 depende de este numerador, porque el denominador es siempre positivo. El denominador es el numerador de la varianza, o sea, es n-1 por la varianza de X. Así que directamente esto va a ser siempre positivo, el denominador. Quiere decir que lo que yo observaba en el S de XY repercute en el signo de la pendiente. Si yo observaba que el S de XY era positivo, bueno, ya tengo que la pendiente va a ser positiva. Si yo observé que había una relación inversa en el gráfico o calculé el S de XY, ya sé que el B1 va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo podemos escribir así, y la fórmula de cálculo para el B1 se obtiene de esta manera. O sea, lo estoy colocando así escrito porque en algunos libros lo van a encontrar de esta manera. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta y no digan, no, pero yo lo vi de manera distinta. No, este es el numerador de la varianza de X, vuelve a estar escrito así acá porque lo tengo con fórmula de cálculo. ¿Está bien? Y permítanme recortar esto y pegarlo para mostrar lo siguiente. Si ustedes tienen esto, y me voy a otra pantallita blanca, fíjense que esto que tienen aquí era la sumatoria
de los xi y sub i menos n x barra y barra. Esto era el numerador de S de xi. Recuerden que S de xi era esa sumatoria, xi y sub i menos n x barra y barra dividido n menos 1. Y lo que yo tengo acá es n menos 1 por sx cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Sx cuadrado, la varianza, era sumatoria de xi menos x barra cuadrado dividido n menos 1. Y también lo tenían escrito como fórmula de cálculo xi cuadrado menos n x barra cuadrado dividido n menos 1. O sea que si yo tengo los valores en la calculadora, este numerador lo puedo obtener con facilidad, más allá de que la calculadora también me reporta la pendiente, pero puedo, si no tengo los datos y me dan los valores de la varianza, puedo multiplicarla por n menos 1 y ya tengo el denominador de la pendiente, y si tengo la covarianza, lo puedo multiplicar por n menos 1 y también tengo el numerador de la pendiente. ¿Está bien? Esa sería tu pendiente estimada, de modo tal, Eugenio, que se satisfaga que la sumatoria de los errores sea mínima. O sea, yo puedo ajustar, ahí viene este ejemplo, yo puedo ajustar, fíjense, tengo 5 ratas que fueron asignadas a una de 5 dosis y se registró la máxima disminución observada en la frecuencia cardíaca. Entonces se les da diferentes dosis, se observa la disminución, la máxima disminución, y bueno, quiero analizar, ahí tengo la dosis y la máxima disminución de frecuencia cardíaca. ¿Qué observo? Listo, observo una cierta asociación lineal. Me gustaría establecer el modelo y uno podría decir, bueno, la respuesta a la dosis, puedo pensar que es lineal y parece razonable plantear este modelo. Ahora bien, a ojo, yo puedo probar con distintos valores. Si yo tengo estos valores de la observados, digo, bueno, listo, ajusto una recta. Bueno, propuse a ojo diferentes rectas. Y fíjate, si yo quiero decidir cuál es la mejor, ¿qué debería hacer? Esta es la 5,5 más 3,5x. Esta es la 0,5 más 7x. ¿Cómo decido si lo mío es, bueno, ajusto una recta? ¿Cuál es la mejor? Voy a calcular, bueno, Gino, después voy de nuevo. Voy a calcular en los dos casos el error, la suma de errores al cuadrado. Fíjense, tengo, en un caso uso esta, y por lo tanto el i sombrero va a ser 5,5 más 3,5 por x. En el otro lado uso esta,
y igual a 0,5 más 7 por x. Aquí tengo la sumatoria de errores al cuadrado, aquí tengo la sumatoria de errores al cuadrado. ¿Qué pasa? En este caso, la suma de errores, ¿qué me queda? Bueno, la mejor recta es la que minimiza el error. Entonces, ¿qué parece? ¿Que esta es la mejor? Bueno, fíjense que si yo hago mínimos cuadrados, no es esa, y logro, por mínimos cuadrados, observen que la sumatoria de errores me da 0, la sumatoria de errores al cuadrado me da 1,9. Y esta es la mejor recta. Ninguna de las dos que propuse a ojo. Vuelvo a lo que preguntó Gino. No, vos preguntaste esto. Gino, acordate que el S de XY lo calculábamos como este numerador dividido n-1. Entonces, si yo te diera el dato de S de XY, en ese caso tendrías que multiplicarlo por n-1 para tener el numerador solamente. ¿Se entiende? Bien. Vuelvo ahora. ¿Profe? Sí, Yo en la tablita no entendí bien cómo se saca el I observado y todas esas cosas. En la letra de bien, la bien, ahí voy. Voy Ajá. con esta. El I observado, ¿cómo lo saco? Simplemente tengo que tener en cuenta, fíjate, pongo una más. Profe, en este caso los valores de las pendientes vendrían a ser, o sea, la pendiente y la ordenada sería el A y el B Y que el queda en la B, calculadora. sí, Claro. sí. Lo que te quería mostrar es, si yo ya tengo, porque en este caso proponía que I sombrero es 2,7 más 5,4x, ¿sí? Y subí xy. Este es la recta mínimos cuadrados. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el I sub I sombrero? El I sub I sombrero para 0,5, o sea, el I1, si a esto yo le llamo 1, el correspondiente para 0,5 de X, que va a ser 2,5 más 5,4 por 0,5. O sea, vos estás haciendo una función que depende de X. Esta es el beta 0 más beta 0 sombrero, beta 1 sombrero por X, porque esto no es poblacional, estas son estimaciones. Entonces, este I, que está en función de X, cuando yo quiero saber cuál es el valor para cada uno de los valores X observados, no hago más que reemplazar en la fórmula por el correspondiente valor. Y de esa manera logro la recta. O sea, los X de la recta, ¿quiénes son? Los I de la recta, ¿quiénes son? Son los I que responden a esta fórmula. Claro, sí, sí. ¿Está Sí, bien? sí. Entonces, vayamos al ejemplo. En este caso, donde tenía
la temperatura y el rendimiento del proceso, teníamos que X era la variable independiente, la variable determinística, e Y era la variable dependiente. Habíamos dicho que el primer paso era el diagrama de dispersión, que sugiere, bueno, que hay una relación de tipo directa y podemos proponer una relación lineal entre temperatura y rendimiento porcentual. ¿Qué hago? Bueno, comienzo a calcular todo y obtengo quién es la recta. Háganlo. Y después lo hacemos con el Infostat, con la calculadora, ya saben cómo hacerlo, pero yo muestro después qué obtenemos con el Infostat. Disculpe, no entendí de dónde salen el beta 0 y el beta 1. O sea, ¿cómo los obtengo? Este es a nivel poblacional, tu asociación, si conocieras la población, vos vas a tener esta relación funcional donde y va a estar en relación con X, con beta 0, ordenada al origen poblacional, beta 1, pendiente poblacional. Como vos ahora tenés estos puntos, espérate, aquí, ¿qué hacemos? Yo quiero que este ajuste, esta recta, cumpla, que sea una estimación por mínimos cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, tomo los errores, esos errores, E sub I, que es la distancia entre el I observado, el I sub I observado, y el I sub I estimado por esa recta propuesta. Como yo quiero minimizarla, esa recta propuesta va a ser beta 0 más beta 1 por X. El tema es que, bueno, yo tengo esta sumatoria y quiero hacerla mínima y buscar quiénes son los coeficientes de la recta que hacen mínima esta expresión. Entonces vos tenés esta sumatoria donde el B0 y el B1 querés ver quiénes tendrían que ser, cómo obtenerlos para que esta sumatoria sea mínima. ¿Qué procedimiento voy a seguir? Y voy a derivar respecto de B0, voy a derivar parcialmente respecto de B1 para ver qué B0 y qué B1 hacen mínima esta expresión. Si vos planteás eso y haces todo el procedimiento, llegás a que B0 va a estar en función de B1 y de la media muestral de Y y de la media muestral de X. Si ahora derivo parcialmente respecto de B1 esta expresión, llego a que, reemplazando esta expresión que obtuve aquí en esta igualdad, llego a que B1 está en función de ¿quién? Y va a estar en función del promedio de los valores de Y, el promedio de los valores de X, el producto de XY sub I de la sumatoria, o sea, de lo que nosotros obteníamos como numerador de la covarianza, y por lo tanto el signo va a estar presente en la pendiente, y también va a tener en el denominador el numerador de la varianza de X. Ahora, con ese B0 y ese B1, vos podés calcular la mejor recta que minimiza estos errores
minimiza estos errores, por eso es la recta de mínimos cuadrados, y esta es justamente la expresión para obtener la ordenada al origen estimada, porque no es la poblacional, y la pendiente estimada porque no conoces la población. ¿Sí? Claro, está. Entonces, ahora en el ejercicio, nuestro objetivo es justamente ajustar a esta nube de puntos una recta. ¿Cuál? La mejor. ¿Y cuál es esa? La mejor. La recta de mínimos, usando mínimos cuadrados voy a ajustar esa recta. Bueno, entonces, ¿cómo hago para obtenerla? Bueno, ya tengo cómo se calcula la pendiente, tengo cómo se calcula la ordenada al origen, y no me queda otra que obtener la recta estimada. Esta es la relación funcional entre X e Y utilizando la muestra. Por eso digo que esta es la recta estimada. Está perfecto, gracias. Bien, calculémosla. Profe, ¿y eso de que agarrábamos dos valores, uno de X y uno de Y, y reemplazábamos, era de prueba nomás? No, eso era porque ahora, si vos tenés este modelo, yo vengo y te digo, che, ¿cuál sería? Vos me podrás decir si la temperatura es 174, ¿cuál sería el rendimiento del proceso? Y bueno, ¿cómo me estimas el rendimiento del proceso? Y bueno, para eso estableciste esta relación funcional, y me vas a dar una estimación del rendimiento del proceso, reemplazo acá el 174, hago las cuentas y me vas a poder dar el Y sombrero estimado para un X de 174. Claro, pero viste que en una parte hicimos eso para ver cuál suma de los cuadrados era más pequeña y, Sí, y nada, y después como que no concluimos que ninguna de las dos. es que porque lo hice a ojo, o sea, propuse dos rectas que se me ocurrieron, y con la que funcionaba, con la que era menor la suma de errores al cuadrado, era con el método de mínimos cuadrados. Entonces ahora, ese ejemplo para lo único que tenía como finalidad era mostrarte que propusieras distintos modelos de recta. El que va a lograr minimizar la suma de errores al cuadrado es el que ajustes la pendiente, el que uses y estimes la pendiente y la ordenada al origen con esta fórmula. Claro, ahí está, perfecto. ¿Está bien? Entonces, ahora, cuando yo te dé estas valores de X y de Y y te diga ajustar, vos no vas a ajustar a ojo ni lo que a vos te parezca, sino que vas a decir, bueno, voy a usar mínimos cuadrados y ajusto esta recta y sé que la sumatoria de errores al cuadrado es mínima. Ahí tengo la recta que dice Milagros que obtuve. Mirá. Ella dice que esos son los valores, por ahora le vamos a creer y vamos a discutir después del recreo, o sea, a las 12 volvemos. Me va a dar tiempo para no tenerlos ahí en penumbras. Yo voy a cargar los datos para mostrarles qué pasa si usamos el Infostat, y vamos a ver por qué es este gráfico desde este valor hasta aquí solamente, y en cómo conviene utilizar el tema de este modelo para estimar
valores de rendimiento porcentual para diferentes temperaturas. Y vamos a ver las pruebas de hipótesis que va a haber que hacer para la pendiente, porque estamos estimando la pendiente poblacional, y para la ordenada al origen. Así que no se pierdan el regreso que se hace. Bien, solo lo puse en la calculadora. Bueno, ya vamos a ver qué cálculos tenemos que tener en cuenta.